Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo SIG. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de RELAB, el podcast de Real Estate. Damián Tabacman, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Herman? Bien, muy bien, che. Ante todos los agradecimientos a Stay Real, este estudio donde grabamos, que nos sentimos tan cómodos. Un agradecimiento especial a nuestro productor, Grupo SIG, que produce tantas actividades en nuestro medio, Expo Real Estate, Expo Construir, en Latinoamérica también, y nos ha producido a nosotros desde el comienzo de esta iniciativa. Y muy especialmente a nuestro sponsor, Finaer, alquila con garantía Finaer. Finaer, la mejor garantía, alquila con Finaer. Y hoy, Damián, es un episodio donde tenemos un invitado muy especial. Recién me estaba preguntando quién lo conoce de antes, si vos o yo, seguramente vos, pero me gustaría que lo presentes. Bueno, el invitado de hoy es Eduardo Espósito, a quien queremos muchísimo y nos conocemos desde ya, como bien decís, desde hace décadas y décadas. Y es un gran especialista en una parte muy importante de nuestra actividad, que es la construcción, ¿no? Es decir, no es que todo pasa por la construcción y a veces uno queda sumergido por las redes, en el marketing y en la venta y en otras, en las cuotas o qué sé yo, pero claramente hay una trastienda que tiene que estar muy bien hecha y que es la construcción. Y decidimos en este episodio abordar este aspecto de nuestra industria con tanto detalle, por muchas razones, no solamente porque es importante, pero la principal es porque hoy es un momento clave o crítico o muy sensible al respecto, las cuentas no dan, y entonces tomar cartas en el asunto se vuelve como imprescindible. Qué mejor que hablar con Eduardo de este tema para ver cómo lo sentís, cómo lo ves, cómo es tu actividad profesional al respecto, al día de hoy, cómo supo ser en el pasado, cómo estás viendo la realidad de cómo gestionar los costos hoy por hoy y cómo debería seguir, ¿no? Bueno, ante todo, hola a todos, Herman, Damián, hace muchísimos años que nos conocemos, así que mejor no decir cuánto. Mejor no decir cuánto. Pero son décadas. Compañeros del colegio, no de la misma época, no pero... pero casi. No, ya soy más viejo todavía. Un poquito. Pero bueno. Vos sabés que nos pasa mucho que traemos historias del pasado, momentos de la historia del real estate y en el momento en que las digo, me siento mal. Porque digo, claro, es que son muchos años. No sé mucho la edad, ¿no? Son muchos años. Lo que pasa es que también como se ha prolongado mucho la expectativa de vida, la actividad. Yo me acuerdo cuando era chico que una persona de 60, 65 años ya estaba retirada, y hoy yo cumplí 70 en enero, para que tengas una idea. Y seguís a full. Estoy tan lejos de estar retirado, si no me aburriría como loco. Pero bueno, ¿qué hacemos? Bueno, yo soy ingeniero, no arquitecto, ingeniero. Te respeto vos igual. Me dediqué, vengo de dar clases en FADU, doy clases en DITERA también, o sea, estoy muy rodeado de arquitectos. Nunca hice, salvo cuando empecé, que pensaba que iba a ser un ingeniero muy importante, que iba a hacer puertos, tengo un posgrado en puertos, hasta que un amigo me dijo, bueno, te quedas hacer algo en serio y haces construcción de obra privada. Toda mi vida hice obra privada. Y hoy tengo una empresa que nos dedicamos a hacer gerenciamiento de obra y dirección de obra. ¿Qué es hacer gerenciamiento de obra y dirección? Pero primeramente, ¿qué es hacer gerenciamiento? Es casi ser una constructora manejando los riesgos de otra forma, porque uno no firma los contratos con los subcontratistas, sino que los firma el desarrollista. En consecuencia no tenés riesgo de precio. Precio, plazo y calidad. Sí tengo de calidad por algunos que firmo como director de obra, pero lo más importante de todo es que los riesgos los dividimos entre los distintos contratos, porque hoy las constructoras grandes son unos motores de subcontratos también. Sí. Y es un poco como Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos es Construction Management at Risk o Agent. Nosotros somos Agent. Esto acá se llama gerenciamiento de construcción, pero en el fondo seríamos una constructora si quisiéramos ganar más, tomar más riesgo, claro,
porque ganar más Sí, es tomar más riesgo, tener otro capital de trabajo. tener otro capital de trabajo, tener otra exposición, y tenemos la suerte de tener un mercado de clientes que nos conoce, nos llama. Antes yo fui director general de una multinacional que hicimos obras importantes en toda Latinoamérica. Hoy hacemos obras principalmente en Argentina, Uruguay y Paraguay, mucho en Argentina. Y en una época hacíamos mucha oficina, industrial, poco residencial, y hoy es como que hay poco industrial, hay poca oficina, entonces casi nuestro mercado es educación. Tenemos 6 proyectos de educación con 3 universidades, por ejemplo, y colegios y residencial. Y en residencial es la gran pregunta que me acaban de hacer. O sea, Ahora, antes de meterte en eso, déjame hacerte una pregunta. Vos empezaste Expósito y Asociados para 10, 15 años. 2016, Cuando cerró con el Sorbonne Lease. Sorbonne, armaste Expósito y Asociados. En ese momento había algunas empresas que hacían, o algunos profesionales, yo no sé si empresas, profesionales que hacían cosas similares. Sí. En lo personal, el desarrollo, la cantidad de carteles, de obra, de actividad que veo de Expósito y Asociados en comparación a otros que empezaron, que estaban similares a vos en ese momento, ha sido mucho mayor. Sí. ¿Cuál te parece que es la clave de lo que hacen ustedes que hace que les vaya tan bien? Me estás tirando un centro para hacer decime las dos. para tirar un tip y después para que me llamen todos los otros. No, ¿sabes para qué? No puedo decirte por Porque eso. me parece que es importante para después ver cuál es la gestión que hay que hacer con los costos. Por eso quiero saber en qué se A ver, enfocan ustedes. nosotros primero somos una empresa, yo creo que tenemos competencia y buena, ¿ok? Sin dar nombres, sigue habiendo competencia. Hay veces que no es tanta porque nosotros no es lo mismo una empresa como la nuestra que un director de obra que pasa por la obra una vez por día o una vez cada 2 días a ver cómo va todo y controla un poco el diseño porque son el proyectista. No hacemos eso, por eso hablé tanto de la comparativa con una gestión de construcción. Yo creo que es porque hoy tengo más libertad que no la tenía cuando dirigí una multinacional. Muchos de los contratos tenía que decir que no, porque eran clientes desconocidos y no pasaba el short list que la corporación te pedía para asegurar cómo ibas a cobrar, por ejemplo. Vos lo has vivido. Sí. Ser representante de una corporación multinacional no es un proceso fácil, es un proceso, parece lindo, pero es muy estresante. Y nos ha ido bien. Uno es las recomendaciones que tiene. A mí me pasa que nuestro costo no es muy alto en relación al valor que le aportamos, que es un intangible, y la mayoría de los clientes son clientes que nos llaman a nosotros que le pongamos un precio. No es que nos comparan con otros, ¿me entendés? Es un tema de empatía. Como nosotros vendemos servicio, y los servicios se venden por empatía, se venden por confiabilidad, se venden por trayectoria, exacto, es algo, no es tan definitorio, es por onda. Así como te pasa que te pica la panza con alguno y decís, con este me va a hacer ruido, voy a tener problemas, y lo haces igual muchas veces, porque decís, no, pero me conviene, porque el ser humano es capaz de convencerse a sí mismo de cualquier cosa. En este caso yo creo que es por empatía, porque después cuando tenés que resolver y responder, resolvés y respondés. Pero siempre hay crisis de crecimiento, por ejemplo. Llegás a una crisis y la tenés que resolver. El tema de recursos humanos es un tema complicado. Complicadísimo. Nosotros no le sacamos gente a empresas que conocemos, o sea, que conocemos a todo el mundo. Entonces tenemos que formar gente joven que sale de las universidades. Por eso enseñamos, por eso tenemos relación con la Facultad de Ingeniería. Tenemos cursos internos de gerenciamiento y dirección de obra. Algunos se nos van porque se piensan que ya están para hacer la torre cuando no están, porque están dentro de una estructura. Otros tienen una carrera, pero es todo un tema, no es tan lineal. Déjame que apele por un minuto a tu beta docente, no tanto para
nutrirte de gente para que trabaje con vos, sino respecto de la perspectiva que eventualmente puedes darle a los alumnos en las clases, ¿no? Déjame que plantee como así un cuadro sinóptico súper elemental y súper sintético y corregirlo si no está bien, pero digo, uno podría como desarrollador recurrir, tal como dijiste hace unos minutos, a una gran constructora, ¿no? Que es un fabricante de subcontratos, pero digo, en un ratito lo vas a desarrollar, si es que lo estoy entendiendo bien, ¿no? Pero un modelo con sus ventajas y sus desventajas es recurrir a algunas de las célebres contratistas importantes para una obra de cierta escala. Hay un modelo alternativo que efectivamente es recurrir a una compañía como la tuya, de gerenciamiento que vaya directamente a los subcontratos. Si entiendo bien, ¿verdad? Que de alguna forma vaya directamente a los subcontratos y permita que se establezca con tu tarea o tu gestión un vínculo de desarrollador o comitente con los subcontratistas directamente, desintermediando, entre comillas, que tendrá de vuelta ventajas y desventajas. Digo, por supuesto, uno no va a pensar que los que recurren a las constructoras grandes es por distraídos ni por impericia, sino porque algunas razones habrá, y eso es lo que querría. Y después, por último, el que construye todo este proceso como puertas adentro, ¿verdad? El desarrollador que prescinde, que no va a la... No, si es que está bien leído el menú genéricamente de alternativas que puede haber, el que no va ni a la constructora grande ni a un gerenciador tercerizado, sino que tiene como gerente técnico a Eduardo Espósito, que no sería el caso, digo, pero que lo tiene como a un en Eduardo su propio, Espósito, a un arquitecto en su propio corazón de la compañía, como que responde, o sea, no está tercerizado. O contrata proyecto y dirección con el estudio de arquitectura. Contame, digo, todo este menú de alternativas están disponibles en el mercado y hoy, cuando de vuelta hay que machacar sobre la cuestión porque es lo que nos quita el sueño, es tan dificultoso el sobrellevar la problemática de los costos, el tener un buen entendimiento del menú de alternativas y elegir la mejor sabiendo cuáles son ventajas y desventajas de cada uno, me parece que es un gran capítulo. Hay un primer punto que no nombramos, que creo que hoy estaba leyendo unas declaraciones de Ratazzi o ayer, que decía que una de las cosas que más le preocupaba a Argentina es el sistema impositivo, y especialmente el impuesto a los ingresos brutos, que es el impuesto a la transferencia. Que parece una tontería lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, pero es una cosa que no se va a ir nunca más. Y una vez leí que el impuesto a los ingresos brutos en la cascada del precio final de la cascada, digo, desde que agarran la tierra en alguna provincia para hacer un porcelanato, es un 17%. Claro. Entonces, ¿por qué somos? Porque Argentina es cara, o sea, no es barato, no es un país barato. O sea, yo acabo de estar en Dinamarca y en el Reino Unido y el supermercado es igual o más barato que acá. Pero no estoy hablando de Dinamarca y el Reino Unido, no Italia y España. O sea, Houston, algo está pasando, ¿está? Pero volviendo a la construcción, hay una línea que yo creo que también es el tamaño y la complejidad de las obras. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, no somos eficientes o somos caros, como lo quieras saber. Yo nunca hablo de caro porque precio es un intangible, es lo que el mercado está dispuesto a pagar por lo que vos hacés. Pero en obras menores de 5, 6, 7 mil metros, quizás el esquema es diferente, donde el desarrollista compra sus propios materiales, tiene un equipo in-house para hacerlo, contrata proyecto y dirección. Ahora, cuando ya empieza a haber obras más complejas, más grandes, con estudios y asesores, donde, por ejemplo, a algunos desarrollistas les piden que le diseñen las instalaciones a proveedores. ¿Estamos de acuerdo? Porque piensan que va a ser más barato. Yo estoy totalmente en desacuerdo. O sea, yo creo que las instalaciones las tienen que diseñar asesores y después invitar a proveedores. Pero bueno, a partir de ese tamaño de obra, yo creo que la gran discusión, el gran análisis es: ¿busco un gerenciador como nosotros o busco una constructora? Evidentemente es una cuenta de 1 más 1 igual a 2, o sea, una constructora, los contratos que nosotros tenemos, si pasan por la constructora y la constructora le factura el desarrollista ya de ingresos brutos, impuesto a la transferencia, lo tiene cargado, que es más que nuestro fee. Y agregar eso, que es la coordinación de todo, que tiene que pagar gente, indirectos, gastos generales, lo que hace que hoy nosotros trabajamos con todas las constructoras. Yo el otro día coordiné un panel con constructoras que son todos
trabajamos en equipo con todos. Y esas constructoras hacen un 50-55% de la obra. Hormigón, albañilería, ¿tá? Que es un número. ¿Tá? Ahora, ¿para qué pagar termomecánica? Digo cualquier cosa, ¿no? Termomecánica o instalación eléctrica, cargarle indirectos, gastos generales y beneficios a la constructora, cuando en el fondo le estamos viendo precios a las mismas empresas respetables de termomecánica y subcontratación. Digo, eso, o comprar las ventanas. Ahora sí, hay un tema que también hay que hacer un equilibrio lógico en residencial, que es el tema IVA. Y eso es para hablar mucho tiempo, porque si yo voy y compro como desarrollista el porcelanato, pago un 21% de IVA. Si me entra dentro del paquete de la constructora, 10 viviendas, pago 10,5%. ¿Tá? Pero sigue siendo un 8 o 10% más económico de punta a punta poner un gerenciador en medio en obras grandes que poner una constructora grande, porque los costos son diferentes, nada más que por eso. Ahora esas constructoras grandes son impecables, hay muchas muy buenas. Bueno, también trabajan con nosotros también. Transferencia de riesgo, ¿no? Porque por esa parte que hace gerenciador, al final el riesgo es del que contrata, es decir, en ese caso el desarrollador. Sí. No es el riesgo del que contrata, porque el riesgo, vos cuando haces la sumatoria de contratistas de los 6 a 8 subcontratos, porque no son tantos, le bajás la multa o el riesgo, se lo bajás a cada uno de los subcontratos. Plazo, calidad, precio. Nunca hemos tenido problemas. Y la verdad que si vos trabajás con buena gente, en obras, insisto, que ameriten tener esas empresas, son todas empresas súper solventes, que saben lo que hacen. Nuestros mayores problemas como servicio son en obras que decimos, no vamos a hacer esta obra chica de 3-4 mil metros porque tiene futuro o porque estamos en un lugar que quiero que nos vean y se nos complica. Claro. Yo prefiero nosotros tenemos 3-4 obras de más de 90.000 metros, estoy más cómodo en esas obras que en obras de las 2 o 3 que tengo de 4.000. Eduardo, mencionaste antes costo argentino, etcétera. Costo es tema central. Total. Ustedes siempre, imagino, que tienen iniciativas de gestión de costos, sí, de control, y ahora se está tornando un tema aún más candente. Contanos cuáles son los problemas que ves que hay que atacar, cuáles son las dificultades o las cosas que no funcionan todo lo bien que deberían, que hay que atender, y después contanos qué hay que hacer con cada uno de ellos. Bueno, antes uno decía, bueno, hay que optimizar el costo, hagamos en la preconstrucción, en la etapa previa a empezar la obra, una eficiente ingeniería de valor, tengamos un buen proyecto, cosa que es un tema porque están muy mal pagos los arquitectos en Argentina, y es un país que entrega documentación apta a licitación, ¿no? Cosa que en el mundo, ustedes dos saben que no existe. O sea, no existe pedirle al contratista principal que te haga la documentación ejecutiva, es una fiesta. Y pedirle al cliente, a tu cliente, al desarrollador, que por favor contrate al estudio que diseñó para que haga un apoyo a la dirección de obra durante la gestión de la construcción. Y discutimos de centavos. En otros países es obvio. Obvio, sí, obvio. Pero hay muchas cosas obvias. Yo estaba hablando el otro día con un estudio en Inglaterra que solo se dedican a ganar concursos. Y hablaba con mi hija arquitecta y me dice, pero acá no hay concursos. Y cuando ganás, te dejan afuera habitualmente y terminás te terminan haciendo la documentación quien hizo el concurso. O sea, es complejo. Bueno, pero volviendo, vamos a los costos. Acá hay un primer problema de costos, que es que construimos en una moneda y vendemos en otra. O sea que a la exposición de costos que tenemos por las incidencias de cualquier humano normal en cualquier país normal, tenemos aparte una exposición a la macroeconomía que es infernal. Porque ahora está el RIC y los dólares en sectores que
qué sé yo, gas, energía, minería, el campo, pero no derrama eso en el que va a comprar un departamento para que suba el precio porque tiene más dólares. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Se abrió la importación un poco. También hay que ver cuál es el riesgo que tenés de abrir la importación. A lo mejor, como ha pasado, muchos que importaban antes tenían una rentabilidad infernal, hoy bajaron la rentabilidad y te dicen yo te hago una gestión de compra afuera de Argentina. Pero vamos concretamente al tema de costos. Primero, para optimizar el costo hay que tener un buen proyecto y dedicarle tiempo a tener un buen proyecto. Que no haya demasiadas circunstancias ajenas al proyecto durante la gestión de la obra. Y que no se nos ocurra ninguna idea brillante durante la obra porque es un problema. El otro tema, lo que nos está pasando, es que estos 6, 8 contratos que yo dije muy al pasar, al empezar, se nos está complicando. Nosotros estamos en muchos proyectos estamos perdiendo plata o break-even porque los contratistas, que no nos ponemos a discutir, son más. Porque viene el desarrollista y te dice, che, por favor, atomizame más este contrato. Desde cosas que vos decís, no puede comprar el aluminio por un lado, el hierro por el otro, el armado por el otro, el encofrado por un lado. ¿Entendés lo que digo? O sea, te lo piden porque, pero te lo piden y sí. Porque la fragmentación Y porque la los costos fragmentación unitarios te reducen. Claro, siempre y cuando tengas la capacidad de control. Claro. Siempre y cuando tengas la capacidad de control. Yo, uno de los mayores fracasos de mi vida profesional fue 2 torres de 35 pisos que hice en Puerto España, en Trinidad y Tobago, que en Puerto España se trabajaba con contratistas franceses primordialmente. Y pensamos que iba a ser Dumé, que es una empresa francesa importantísima. Y pusimos un equipo para controlar, porque nosotros como gerenciadores, cuanto más atomizado está, más gente necesitamos. No es lo mismo controlar a una empresa constructora que a 20 contratistas. Uh-huh. ¿Está? Que ahí está un poco el tema de la diferencia de costos con la constructora. Claro. Y bueno, empezaron a atomizar costos y se nos fue de las manos la obra y no querían que ampliáramos el proyecto. Claro. Y terminamos renegociando una salida. Estoy hablando hace 20 años en un mercado muy hostil como Puerto España. Pero esto es igual, o sea, acá no negociamos una salida, pues jugamos de local, ponemos más recursos, tratamos de consensuarlo, tenemos muy buena relación con los clientes y se dan cuenta, pero una alternativa, y lo charlaba ayer en una reunión de gerentes, es, muchachos, preparémonos porque nos van a pedir que empecemos a abrir contratos. Muy en contra de un país que te dice, no, mira, como yo te doy crédito a construcción y te doy crédito bancario, cosa que es algo que acá no existe. Estoy hablando de crédito a construcción, sí. No hipoteca, después hablamos, si quieren, de la hipoteca. ¿Qué te negocia el banco? Te dice, la tasa de la hipoteca para tus compradores va a ser baja. Yo te doy este crédito de construcción con 2, 3 años de gracia, te atiende al tipo de proyecto, pero te lo doy si del otro lado hay determinada shortlist de empresas. Claro. Eso no pasa acá, porque el que va al banco a pedir un crédito de construcción, el posible poco beneficio que tiene la obra lo perdió. Sale Ustedes dos vienen de ese sector, o sea, lo perdió, pero no porque el banco sea malo, porque ¿cuánto estaban las tasas hace 2 meses en Argentina y cuánto están de golpe? Una persona que se financió una tarjeta volcó. ¿Estamos de acuerdo? Y acá en la construcción pasa eso, o sea, hay que trabajar en la cotidiana, día a día, porque te levantás a la mañana y vas viendo que van cambiando determinadas cosas. Lo que sí para mí es una variable fija es que si hay algo que va a subir es el costo de la mano de obra, porque tiene que seguir subiendo, en dólares está subiendo. Uh-huh. Mirémonos todos nosotros cuánto le pagamos en dólares a la gente que trabaja con nosotros. Uh-huh. Casi un 80, 90, 100% más en los últimos. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Fíjense, por ejemplo, en el 2024 los materiales subieron un 25% y la mano de obra un 51% en el índice CAC. Entonces tenemos que optimizar logística constructiva, optimizar procesos, y con eso también cuánto puede bajar, y bajará un 8, 10%, 12%.
tampoco es la panacea. No se piensen que porque yo digo hay que optimizar, pero aparte eso es en pesos y en términos reales, no es en dólares. El dólar depende del dólar, que claro, es una variable el que dólar depende del dólar. O sea, te ayuda más que se devalúe el 10%, pero bueno, si vos haces una sumatoria de muchas cosas, y después está el tema de la demanda, que es, ¿qué vendemos? Porque ¿vendemos productos diferenciales o vendemos más de lo mismo? ¿Qué atracción tiene? Que ahí tiene que ver con la arquitectura, como ingeniero no estoy autorizado, y con el desarrollista. ¿Qué departamentos vendo? ¿Qué diferencial tiene? ¿Dónde vendo? Porque construir en el Gran Buenos Aires o en un lugar que ya hay pocos, como puede ser el Bajo Belgrano o Dique 1 en Puerto Madero, cuesta, salvo el tema del agua, cuesta casi lo mismo que construir en otro lado el mismo producto. Ahora, y está la incidencia de la tierra. Un poquito de sintonía fina de Zoom sobre esta cuestión del fabricante de subcontratos, le hace gran empresa constructora, y el gerenciador que desintermedia tanto como puede, al extremo, digamos, en este fabricante de desintermediación, por llamarlo como contrapartida, duro, al gerenciador. No, digo, para decirlo como brutalmente, pero digo, para entender el concepto, ¿no? Efectivamente, no hay ninguna duda que la desintermediación te generas el ahorro propio y obvio de la intermediación, ¿no? O sea que eso es como un norte que uno siempre, desde el sentido común, debería abordar. Pero uno puede adivinar que tiene algunos riesgos, algunas contingencias y algunas dificultades que insume o que conlleva la desintermediación. Entre otras, estoy adivinando igual, ¿no? Pero esta cuestión de incorporarle al proceso edilicio una cuota de incertidumbre que viene de la mano del tener que lidiar con un montón de microactores que no es lo mismo que en su contrapartido, en su contracara, una gran empresa constructora que con el formato que, por lo que puedo sospechar en base a lo que estás diciendo, ha quedado perimido y será parte del pasado, pero que es como el formato del llave en mano, ¿no? O sea, el día cero, para hacer una torre de 150.000 pisos, lo contrato a, no vamos a dar nombres, a no sé quién, que es una gran empresa constructora. Lo hago competir con otros 3 o 4, con lo cual le saco la punta, genera un entorno competitivo potente. Firmo el mejor contrato que con el abogado premio Nobel en contrato de construcción pueda elaborar, con penalidades tremendas en caso que traiga adicionales que no estén justificados o que se atrase 1 minuto y medio o lo que fuera. Y en ese entorno competitivo, en el cual logro llegar a un precio que me sirve en un entorno en el cual el costo mal manejado me puede fundir, y logro llegar a un número con un formato al extremo, llave en mano, y con un contrato que del otro lado tenga alguien que tenga capacidad de ponerle respaldo y solidez a mi expectativa de cobrarle penalidades en caso que el tipo incumpla, digamos, ¿no? Seguro de caución o lo que fuera, versus este otro escenario en el que yo me compro la expectativa de que salga más barato porque desintermedia al extremo, ¿verdad? Con lo cual es una lindísima expectativa de sacarme del medio, de la mano de tu pericia, a un montón de gente que en el medio estaba comiendo y viviendo de eso inútilmente. Pero que al mismo tiempo, digo, cuando el costo es tan grave y cuando la incertidumbre es tan gravoso y cuando la incertidumbre me quita el sueño, ¿dónde pongo el equilibrio en esta aproximación? Primero que nosotros también decimos que no. Yo conté como ejemplo un fracaso. Claro. Está para empezar. O sea, yo digo que no. O sea, yo a ir a comprar el hierro y... ¿No lo haces? No lo hago, que lo hagan con otros. No digo que no lo hagan. No digo que el mercado no lo haga. Nosotros tenemos nuestro límite, sabiendo que está todo controlado, que el manejo del riesgo está controlado. Por eso trabajamos con las constructoras que trabajamos, y no con otras. Y con los asesores que trabajamos, y con los subcontratistas que trabajamos. Por el otro lado, acá yo escucho la palabra multas, siempre digo multas y premios, porque yo creo que somos un equipo, ¿no? O sea, un equipo que está conformado por los arquitectos, los asesores, los subcontratistas, el contratista principal, nosotros, el mismo cliente, ¿no? Son todos clientes.
O sea, estamos en un mercado donde los planetas se desalinean solo y uno como gerenciador va tratando que se alineen en un objetivo común que es llegar en tiempo y forma. Pero muchas veces el tiempo y forma te pide, más en un mercado que no tiene financiamiento, por suerte, si no ya muchos proyectos estarían quebrados, viene el developer y te dice, chef, baja el ritmo Claro. porque no estoy vendiendo. Entonces vos te sentás y decís, che, bajar el ritmo va a generar una extensión de plazo. Oye, pero ¿cuánto va a ser la extensión de plazo? Esa es una cotidiana Todos los días. nuestra. Todo, sí, me imagino. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo hablé de atomizar. Atomizar le decís, no, hasta acá llegamos. No hacemos 8, hacemos 12, 15 puntos. No más. Baja el ritmo, ¿hasta qué límite? Y estamos hablando de obras, ya no de obras de 4 o 5 mil metros, obras de 20, Claro. 15, 20, 30, Sí, 40 muy, mil muy, metros. muy sujetas al proceso O- de preventa. Che, contraté, espera, no lancemos. Pero ¿cuánto tiempo te van a mantener el precio a la persona que vos le firmaste que va a ser el contratista principal? Es realmente una negociación continua, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, porque si no, el mercado no está avalando muchos precios de lo que la... A mí me parece que, dicho así, un gran componente que atrae o que despierta interés de la prestación del servicio que vos traes tal como lo ofreces, tiene mucho que ver con la flexibilidad frente a un escenario tan cambiante, que la venta, Claro. que la caja, que el Claro. ritmo, que lo que fuera, versus la rigidez del contrato que por ahí, o sea, no sé si tanto el foco está puesto en que al desintermediario es más barato, que puede ser, sino me parece más por el lado de la flexibilidad. Pero con una gran constructora sola, un propietario llamado en mano, esa flexibilidad no la tenés. No la tenés, es lo que digo, exactamente. Parate, La perdés. exactamente. O se van, Claro. como nos ha pasado, Obvio. con toda lógica, y los Obvio. entiendo. Claro, claro. Me dice, che, yo coticé un plazo de 24 meses para hacer esto. Yo no puedo estar 48. Claro. Te cobro, las extensiones son caras. Son caras. Eduardo, un último tema. Estamos hablando de eficiencia Sí. en este momento, ¿no? Estamos hablando de cómo ser más eficientes, bueno, toda la dinámica que vos acabas de responder. ¿No hay algo quizás a más largo plazo, quizás más difícil, más estructural, pero que permita hacer cambios más radicales en la estructura de costos de los proyectos? Si miras a experiencias de otros mercados, formas en las cuales estos procesos se realizan en otros mercados, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas grandes que se pueden hacer desde las empresas constructoras y muy especialmente del dueño de los proyectos, del desarrollador o quien sea el dueño, para ya no cortar en el margen ese un 8 o 10%, sino reducir de una manera un poco más estructural los costos de los proyectos? Bueno, primero es trabajar, reitero, muy bien el proyecto, donde industrializarlo más. El mundo trabaja con cosas más primoldeadas, con otro tipo de movimientos de logística verticales y horizontales, optimizando la mano de obra. Empezaron a aparecer productos que ¿se acuerdan cuando antes uno decía no, el drywall o marca comercial Durlock no va a funcionar porque la gente entra y golpea la pared, y ahora todo el mundo usa Durlock? Bueno, hoy hay edificios en distintos lugares del mundo que se está haciendo en CLT, que es Cross Laminated Timber, que es madera, que es mucho más liviano y todo, y la gente vive. Enciende, está haciendo unos 33 pisos. O sea, lo que quiero decir es, el mundo avanza. Estamos en un mercado que dicen las malas lenguas, porque me parecen malas porque, digamos, nos pegan, es el que menos evolucionó en la historia de la humanidad. La construcción. ¿Ah? O sea, el Panteón de Roma hoy no lo podríamos hacer. ¿Ok? No tenemos argamasa, claro. No lo podríamos hacer. O sea, que te entre el agua y que vos no te des cuenta Bueno, cómo... yo te digo diferente. El Cabanag. El Cabanag son 9 meses. Sí, hay Olvídate. diferentes. No puedo creer. No podés, ¿no? No, Claro. olvídate. Entonces, ¿qué fue el gran cambio que hubo en la construcción de obras más complejas que acá todavía no termina de enganchar? El BIM, que es el Building Information Modeling, que es la coordinación desde el diseño en más de 2 dimensiones a 3 dimensiones, con la logística constructiva, con el cash flow, con la eficiencia energética y con la operación y mantenimiento.
Eso en Inglaterra, por ejemplo, en muchos lugares, vos no podés presentar un proyecto. En la municipalidad. Claro, si no lo tenés armado así. Acá te cuesta, porque hay estudios que lo pueden tener, pero hay asesores que no lo tienen, tienen que subir del 2D al 3D. Eso eficientiza, ¿está? Nosotros venimos muy de atrás, ¿está? Pero yo tengo fe, o sea, yo soy súper positivo, o sea, creo que Argentina va a avanzar, creo que va a haber algún derrame, creo que los precios de venta van a subir por un tema de oferta y demanda. Los costos están estacionados, llamémoslos. Fíjense que el índice de la CAC fue 1,2, 1,6, o sea, ya está. Un poco por debajo de inflación. Ya está. Vamos a ver qué pasa con las paritarias. Por eso digo, ojo con la mano de obra. Y piensen, independiente del tamaño que sea y la complejidad del proyecto, que pensar en hacer un buen proyecto y una eficiente logística constructiva les va a ahorrar plata. Claro. ¿Está? También recientemente pasó algo con Eduardo en Expo Construir, ¿no? En Expo Construir no quería dejar de mencionar una cosa muy importante y memorable y que nos emocionó mucho a todos, y es que le dimos a Eduardo un premio por la trayectoria, y la verdad que sí, efectivamente en los últimos años lo reconocimos ahí públicamente, vino con su nietito y se sentía muy, la verdad muy emocionado. Que fue hermoso, porque de donde en un momento hice un flashback, me puse a pensar de dónde salí y dónde llegué y todo lo que hice, y fue muy emocionante con la familia. Yo quería hacer un chiste que no me dejaron, mi familia, que quería decir, bueno, trayectoria es como que terminé, ¿no? O sea, 70 años, horrible. 7 adelante, te premian a la trayectoria. Fuiste, te queda ir a leer al sillón del abuelo. No, la trayectoria yo quiero seguir y tengo mucho por hacer y cosas para hacer, soy muy inquieto. Pero no, la verdad que fue un orgullo y muy contento de haberlo recibido. Qué bueno. Y le agradezco a quienes decidieron dármelo a mí, ¿no? Qué bueno, muchas gracias. qué bueno. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias a Stay Real. Muchas gracias a Grupo SIG, que nos produce y que produce tantas iniciativas tan buenas. Y a Finaer, nuestro sponsor. Gracias, Finaer. Nos vemos la próxima.